el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, leemos que Jesús hizo que sus discípulos entraran en una barca e ir delante de él a la otra ribera del mar de Galilea. Después de eso, Jesús subió al monte a orar. Mientras tanto, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a sus discípulos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vean ustedes que Pedro comenzó a ver el viento fuerte, y fue entonces cuando comenzó a hundirse. Vio las circunstancias contrarias, y eso sucedió por no mantener fija su mirada en Cristo. Cristo le dijo: «Hombre de poca fe». Esto nos dice que la poca fe mira la situación difícil en lugar de mirar a Cristo. El temor le hizo gritar y dudar. Las dudas siempre conducen al temor. El temor nos conduce a la preocupación. Y es así que los creyentes podemos tener temor al futuro, temor a las consecuencias de lo que hemos hecho, temor a la aflicción que puede venir de una forma o de otra, temor a las pérdidas, podemos perder esto, podemos perder lo otro, temor al sufrimiento, temor a perder la salud, temor a perder nuestras posesiones, temor a la crítica, etc., temor a la muerte incluso. Todos estos temores se conjugarán y se aumentarán el día que los incrédulos, los inconversos, los no creyentes en Cristo, lleguen a la presencia de Dios. Todo lo que temían les sobrevendrá, y muchas cosas peores. Las dudas afectan mucho al creyente. Nos afectan en sentido espiritual, nos debilitan, nos hacen sentir inseguros, nos conducen al desánimo, nos hacen dudar de la palabra de Dios, nos hacen dudar de sus promesas. Si no detenemos las dudas, pueden conducirnos a un desastre en nuestra vida. Las dudas no nos permiten ver las cosas con claridad, tal y como son. Bajo la influencia de las dudas, Pedro comenzó a ver las olas y comenzó a hundirse. Las dudas impidieron que mirara a Cristo. Los que no miran a Cristo no pueden razonar con claridad. Seremos confundidos en medio de las dudas, y entonces ya no entenderemos lo que sucedió en el pasado, y tendremos temor acerca del futuro. Las dudas son muy perjudiciales en la vida cristiana, nos traen desequilibrio espiritual. Y así veremos que los problemas que tenemos se vuelven cada día más grandes. Las personas que se suicidan llegaron a un punto en que creyeron que no había solución para su problema. Las dudas y los temores producen más dudas y más temores. Conducen a la parálisis. Hay muchas personas que no pueden dormir por lo mismo. Pero los creyentes han recibido un espíritu no de temor ni de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Algunos dicen que hay tal cosa como un espíritu de temor, de glotonería, de borrachera, etc., y que debemos orar por ser liberados. Pero eso es falso. El temor se apodera de nuestro espíritu o de nuestra alma, cosas sinónimas. El espíritu de temor produce debilidad, pero no fortaleza. Produce egoísmo, o sea, el deseo de protegernos a nosotros mismos. Producen también falta de dominio propio, pero
Dios nos ha dado, repito, no un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado la capacidad de decir no al temor. Los que se dejan dominar por el temor se sienten débiles, se sienten impotentes, solamente piensan en ellos mismos, pierden el control, dejan de pensar en los demás. Nos hace actuar irrazonablemente, como si hubiéramos perdido la razón. Y es así como nos sentimos en un hoyo, incapaces de poder salir de tal situación. El temor produce el deseo de echarnos para atrás. Vean ustedes cómo Pedro, mirando las olas, comenzó a hundirse. Los comentaristas nos dicen que el griego, la palabra griega de hundirse, implica también el deseo de volver atrás. Jesús estaba cerca, pero vean, estas personas estaban en la barca y Pedro ahí abajo ya caminando sobre las aguas, tenía dudas y ya no quería continuar. Se sentía desfallecer, y así hay muchas personas que están en una situación parecida. Se les hace imposible avanzar, salir adelante, y se ve más fácil el retroceso. Exactamente así estaba el apóstol Pedro. El apóstol pudo haber pensado, fue un error echarme en el mar, fue un error confiar en Cristo. Tal vez desde un principio todo estuvo mal. Entonces aquí podemos ver cómo las dudas acaban con la paciencia, acaban con la fe, acaban con la esperanza, acaban con la perseverancia. No olviden ustedes que la paciencia nos es necesaria, pues el que ha de venir vendrá y no tardará. Y no olviden ustedes también Santiago capítulo 5, versículo 11, que dice así: ¿habéis oído la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Si no podemos ver el fin, si no podemos ver los propósitos del Señor, vendrán las dudas y también vendrán los temores. Y podremos llegar a pensar, tal vez Dios se ha olvidado de mí. Tal vez mejor debiera yo buscar apoyo en los hombres y no en Dios. Hay muchas personas que bajo la influencia de las dudas y de los temores se meten en negocios chuecos, en cosas indebidas, y todo por no confiar en Dios. Las dudas y los temores nos quitan la paz y la tranquilidad, y ese es un grave daño. Nos hacen sentir miserables. Hay personas que ya no pueden dormir debido a sus dudas y sus temores. Nos conducen incluso al pánico. Recuerden ustedes el caso de Abraham. Dios le dijo que tendría un hijo aún a su avanzada edad, pero él no se debilitó en la fe. No se puso a considerar su cuerpo estéril. Tampoco se puso a considerar la matriz de Sara. Abraham no dudó de la promesa de Dios, más bien se fortaleció. Dios le dio fortaleza para continuar. Y así, dice Romanos 4:20, dio gloria a Dios. Y esto quiere decir que la fe verdadera, la fe que espera en Dios, que confía en Dios, le glorifica. En cambio, la fe, las dudas, los temores deshonran a Dios. Si los que nos rodean ven nuestra falta de fe, no querrán saber nada de nuestro Dios, porque pensarán que el suyo es mejor. Y nos van a decir a nosotros, ¿dónde está tu fe? ¿Cuál es la causa de las dudas? ¿Cuál es la causa de la poca fe? Vean, en primer lugar, una de estas causas es no poner en práctica lo que ya conocemos de Dios. Se supone que los creyentes conocemos mucho o cuando menos algo acerca de Dios. Le dice Pedro a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En un principio, cuando Pedro bajó de la barca, estaba confiado. O sea, Pedro se atrevió a algo que difícilmente nosotros nos atreveríamos. En un principio tuvo mucha fe, pero al poco rato su fe desapareció. Las dudas y la fe pueden existir al mismo tiempo en la misma persona. Cristo le dijo, ¿dónde está vuestra fe? La tenía Pedro,
pero era tan pequeña que no se veía. Algunos piensan que los creyentes no debieran tener dudas nunca, pero vemos que no es así. En nuestra mente, en nuestras emociones, tal vez se alternen la fe y las dudas. O sea, es un conflicto que se desarrolla dentro de nosotros. Podemos tal vez dudar de nuestra propia sinceridad. Esto es algo saludable. Es saludable si nos conduce a examinarnos a nosotros mismos. Es saludable si nos conduce a consagrarnos nuevamente a Cristo. Pedro estaba en el agua y dijo, ¿qué hago aquí? ¿No estaré yo aquí en el agua por mi soberbia? Los demás no se arrojaron al agua por cobardes. Yo puedo caminar sobre el agua y ellos no. Al dudar de nosotros mismos, en una situación así, podemos analizar nuestros motivos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y así reafirmar nuestro compromiso con Cristo. Podemos dudar también de algún punto doctrinal. Esto puede suceder también en un creyente verdadero. Hay personas que dudan en alguna ocasión de la providencia de Dios, de que Dios vaya a suplir sus necesidades. Hay otros de que dudan acerca de la soberanía de Dios. Algunos dudan de si será cierta la doctrina de la elección, de que Dios escoge a los que han de ser salvos. Algunos otros tal vez puedan dudar de la responsabilidad humana, de querer dejarlo todo a Dios y de no ver ellos sus propios deberes, sus responsabilidades. Algunos tal vez duden de la misericordia de Dios. Pero la mayoría de personas dudan acerca de la voluntad de Dios. Piensan estas personas, ¿será posible que Dios quiera ayudarme a mí? No dudo del poder de Dios, no dudo de su providencia, pero dudo de que quiera ayudarme en el problema en que me he metido yo. Sí, yo sé que Dios ayuda a sus hijos, pero no sé si quiere ayudarme a mí. En Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario, es indispensable creer que Dios vive, que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es justo, que Dios es santo, etc. Y de que es galardonador de todos los que le buscan. Entonces, si no fuera así, podríamos pensar que es en vano buscar a Dios, que no ganaríamos nada por buscarle. Si dudamos de su disposición a ayudarnos, de su capacidad para ayudarnos, de su bondad para ayudarnos, nos vamos a meter en graves problemas. Debemos creer en lo que Dios es. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo. Debemos creer en lo que Dios dice, de lo que dice en su palabra. Debemos creer en lo que Dios hace y puede hacer. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a su revelación inspirada, lo que ha dicho en su palabra. Tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Dios es el autor de la fe. Entonces, que Dios nos ayude a poner en práctica las cosas que ya hemos aprendido. Hay personas que nos dicen, yo veo muy pocos cambios en los que dicen ser cristianos. Pero vean esto, los creyentes que ven pocos cambios en la vida de otros creyentes, tal vez vean muy pocos cambios en su propia vida. En realidad no somos jueces competentes del fruto de otros, si nosotros mismos estamos llenos de dudas. Si me doy cuenta de mi poca fe, si me doy cuenta de mi poco fruto, es que Dios me ha hecho verlo, y es entonces la oportunidad de crecer y de madurar, es la oportunidad de actuar. ¿De qué sirve saber que ando mal si no hago nada por evitarlo? Mi poca fe y mi poco fruto no son un pretexto para dudar de Dios, sino más bien para levantarnos y para avanzar. Persona que me escuchas, ¿dudas de las demandas y de las exigencias de Dios? Él no las rebajará, y nosotros tampoco.
Algunos no soportan lo que Dios exige y buscan un lugar donde no pongan tan difíciles las cosas. Pero Dios es como es y no cambiará. La fe fácil es falsa. La creencia fácil no es la fe bíblica. En vez de dudar de Dios, en vez de dudar de su palabra, en vez de dudar de sus promesas, debemos buscar su gracia, debemos buscar su poder, debemos buscar su Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos ilumine, para que nos conduzca, para cambiarnos, para santificarnos, para purificarnos. Algunos piensan que Pedro exageró y que se llenó de soberbia cuando trató de caminar sobre las aguas. Pero, ¿acaso trató de hacerlo por sí mismo? Cristo mismo le dijo que lo hiciera. Nosotros no intentaremos caminar sobre las aguas, y si alguno lo intentara, sufriría las consecuencias. Los que dicen que Pedro cometió un error, entonces, ¿dirán acaso que los creyentes nunca debemos confiar en Dios para nada? ¿No debemos poner nuestra fe en práctica en ninguna cosa? ¿No debemos arriesgarnos en nada? En muchas situaciones necesitaremos una fe tan fuerte como si en verdad fuéramos a caminar sobre las aguas. Si un hombre se echara en el mar tratando de caminar sobre las olas, su fe no sería fe, sino necedad. Sería igual que el que quiere llegar a una ciudad lejana sin poner gasolina en su coche. Nada lograremos si no reconocemos el conflicto de fe y dudas, y si no actuamos para vencer en la lucha de fe y dudas. ¿Por qué son las dudas? ¿Por qué ocurren? ¿Por qué nos vienen las dudas? Un motivo es porque no conocemos a Dios lo suficiente. Los que no conocen la palabra de Dios, los que no conocen nada acerca de la naturaleza de Dios, y los que tienen un conocimiento teórico acerca de Dios. Hay personas que conocen muchas cosas acerca de Dios, pero no le conocen a Él por experiencia. Podemos conocer nosotros al presidente de la República en 3 niveles. Por fotografía, por haberlo saludado personalmente, por haberlo tratado en la intimidad. Y así mismo sucede con Dios. Somos deficientes en nuestro conocimiento de Dios, en muchos casos por nuestra soberbia. Hay personas que tienen una imagen falsa de sí mismos. Creen ser lo que no son. Se definen por lo que quieren ser, no por lo que son. Se definen por lo que creen que son capaces de ser y no por lo que son. Existe una discrepancia muy grande entre lo que quieren ser y lo que son. Algunas personas creen ser algo, creen ser sabios, creen ser ricos, creen ser poderosos, cuando no lo son. Y así actúan infantilmente. Gente que trata de convencer a los demás de que son lo que dicen ser. Si ustedes me tratan como yo creo que soy, entonces les dejaré de hablar. Si formamos una imagen de nosotros mismos sin tomar en cuenta a Dios, eso nos afectará en nuestro modo de pensar. O sea, lo que Dios piensa de nosotros. Si creemos ser mucho, creeremos en un Dios que nos diga que valemos mucho. No vamos a creer en un Dios que nos diga que somos pecadores. Entonces eso impedirá nuestro conocimiento de Dios. Hay muchas personas que se cierran acerca de lo que Dios dice acerca de ellos y no quieren escuchar más. Entonces, ¿cómo llegarán a conocer a Dios? Debemos acercarnos a Él creyendo que existe, creyendo en lo que Dios ha dicho en su palabra, creyendo que en realidad es galardonador de los que le buscan. Pero las dudas en estos puntos impiden que le conozcamos y por lo tanto que le amemos. Entonces el conocimiento que tú tengas de Dios será solamente teórico, como si lo vieras en fotografía nada más. Dios se ha revelado en su palabra tal y como Él es, y para conocerle a Él nos es de gran ayuda vernos tal y cual somos. Dice Job al final de su libro, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Antes de aquello, Job tenía un conocimiento de Dios que era demasiado teórico.
¿Por qué? Porque Job estaba defendiendo su autoimagen ante sus 3 amigos. Así hay personas que no soportan que se les señale algún error, porque no va con su autoimagen. No están dispuestos a aceptar que cometen errores. Les gusta a ellos señalar los errores de otros. Son perfeccionistas, detallistas, meticulosos, soberbios, exigentes, estrictos. Entonces ellos no pueden ver sus propios errores. Job se atrevió a discutir no solo con sus amigos, sino aún con Dios mismo. Pero cuando vio a Dios dijo: por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Pedro creía ser más celoso y amar más a Cristo que los demás, pero cuando vio que las aguas lo tragaban, dijo gritando: Señor, sálvame. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos las olas rugir debajo de nuestros pies? Si actuamos como aquellos discípulos en la barca, gritando y actuando neciamente, es que nuestro conocimiento de Dios es muy limitado, mínimo. O sea, que no conocemos a Dios como debiéramos. Creemos que nuestras circunstancias han sido diseñadas por Dios para conducirnos a crecer y a poner en práctica lo que hemos aprendido. El diablo es una de las causas de muchas de estas dudas, una causa de muchas de estas dudas. El diablo actuaba en la vida y en la mente de Job, por ejemplo, para ver si era un hipócrita. El diablo sabe que si nos hace dudar y desconfiar de Dios, nos hará mucho daño. El diablo sabe que actuaremos neciamente si dudamos. El diablo quiere desacreditar la obra de Dios. Quiere traer reproche al nombre de Dios. Quiere ridiculizar la fe en Dios. Cuando vemos las dificultades y no a Cristo, es cuando vienen los problemas. Por lo tanto, debemos poner los ojos en Jesús, porque si no lo miramos, nos hundimos. Otra cosa más, no somos capaces de controlar nuestro temperamento. Debemos aprender dominio propio. Tal vez eso nos lleve tiempo. No olviden ustedes que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo y que los que no han nacido de nuevo no pueden aprenderlo, no lo aprenderán. Las dudas son ocasionadas también por el ego, por el amor propio, por vivir centrados en nosotros mismos, por vivir centrados en nuestros problemas, en nuestros planes, en nuestros sueños, en nuestros deseos, en nuestras ambiciones, distraídos, preocupados por nosotros mismos. En realidad no nos gusta estar metidos en una situación en la cual no tenemos control. Quisiéramos controlar todas las cosas. Quisiéramos ser dueños de nosotros mismos y de nuestro destino. Es por eso que muchas personas no quieren ni pensar que están en las manos de Dios y que dependen de Él para todo. No les gusta a estas personas que Dios sea soberano. Quisieran ser soberanos ellos. Algunos vienen a nuestra iglesia y quieren un trato especial. Quieren aceptación, quieren reconocimiento, quieren ser aplaudidos, quieren ser alabados. Pero si nosotros lo hiciéramos, si les diéramos lo que ellos buscan, estaríamos actuando en contra de los propósitos de Dios para ellos. Hay personas que si no les damos lo que quieren, manifestarán cuáles son sus verdaderos motivos y se irán a otro lugar, se irán a otra iglesia. Buscarán una iglesia donde los apapachen, donde les den por su lado, donde los alaben. Son personas que creen en un Dios apapachador. Pero si no les damos tales cosas, buscarán otro lugar. ¿Acaso quieren ustedes que fomentemos su ego? ¿Acaso quisieran ustedes que les diéramos luz verde para que vivan vidas egoístas centradas en ustedes mismos? Debemos salir de nosotros mismos. Debemos dejar de pensar en nosotros mismos. Debemos creer en Cristo. Debemos confiar en Cristo. Debemos obedecer a Cristo. Él nos hizo para que le amáramos, para que le buscáramos, para que le obedeciéramos.
Y las personas que no hacen eso nunca pueden estar satisfechas ni felices. Fuera de Cristo, fuera de la sumisión a Cristo, de la obediencia a Cristo, del reconocimiento de la soberanía de Cristo en nuestras vidas, no hay paz, ni gozo, ni felicidad. Los seguimos invitando a que nos escuchen,